una, simplemente una gráfica de lo que viene a ser el modelo estándar de física de partículas. Básicamente viene a ser la frontera del conocimiento de lo que voy a tratar de introducir el día de hoy. Para llegar a todo eso, quiero explicar un poco sobre la historia de la ciencia. Y comenzando por este lugar tan hermoso en el que vivimos, sabemos que el planeta Tierra, al menos al día de hoy, es el único planeta en el que se ha confirmado que tiene vida. Y tiene vida precisamente por un montón de condiciones que se tienen que cumplir. Entre dichas condiciones es que tenga agua en estado líquido y además que se encuentre orbitando en algo que se llama la zona habitable, que básicamente significa que está lo suficientemente cerca del Sol como para no estar congelados, pero tampoco está lo suficientemente cerca como para que no exista la vida, o sea, que no esté tan caliente el planeta. Además de eso, cuenta con una capa básicamente mágica protectora, a la cual le denominamos la magnetosfera. Y la magnetosfera sirve muchísimo. Cada que el sol estornuda nos avienta un montón de energía a manera de partículas radioactivas, las cuales, si no tuviéramos dicha magnetosfera, pues harían imposible la vida en la Tierra, porque todo el tiempo estaríamos siendo bombardeados por esta energía. Además de eso, tenemos a nuestro hermano mayor Júpiter, que cada que vienen los cometas, ya sea contradictoria hacia la Tierra o no, es tan masivo el planeta que básicamente jala a la gran mayoría de ellos. Y si Júpiter llegara a fallar en su tarea de defendernos de los asteroides, pues también tenemos a la Luna, que viene a ser un mini protector de asteroides también. Además de eso, la Tierra sabemos que tiene inclinado su eje de rotación con respecto a la elíptica del Sol, lo cual, si bien no es algo vital para el proceso de la existencia de vida en el planeta, sí viene a aportar muchísimo a la parte de la biodiversidad, porque sabemos que esta inclinación del eje es la que hace posible que existan las 4 estaciones que conocemos. Aún así, a pesar de que es un planeta hermoso y llenísimo de vida, la vida misma hace 10.000 años pues era bastante cutre, porque teníamos que salir a pelear con mamuts para poder llevarle la comida a toda la aldea, y básicamente si no cazabas te ibas a morir, y en realidad te morías exageradamente joven. La esperanza de vida hace unos 10.000 años era alrededor de 20, 25 años a lo más. A los 25 años ya eres un completo anciano. Si tenías mucha suerte, y digo suerte, te ibas a morir si comías algo venenoso, porque tus hijos iban a saber que no tenían que comer eso. Y tus hijos iban a transmitirle ese conocimiento a sus hijos y así sucesivamente. Es en realidad este proceso de equivocarnos y hacer cosas que no debemos lo que nos viene a dar todos los instintos que tenemos de trasfondo, como nuestras manos cuando se arrugan, cuando estamos mucho tiempo en el agua, es precisamente para tener mejor agarre. Después de eso, los humanos tenemos la necesidad de explicar las cosas que desconocemos. Para poder explicarlas, en su momento tuvimos que inventarnos algunos dioses. Dioses que nos dieran tranquilidad, que nos hicieran sentir que no estábamos solos en el universo. Y la historia simplemente se tornó de manera que algunos de esos dioses perduraron y llegaron a tener repercusiones en el desarrollo completo de la ciencia. Volveré a esto en unas cuantas diapositivas más. La ciudad que vemos aquí de fondo es la ciudad de Mesopotamia, una de las primeras grandes urbes de toda la humanidad. En estas grandes urbes había tantísima gente viviendo que podían darse el lujo algunas de no tener que ir a cazar mamuts, ni de tener que ir a morirse comiendo cosas venenosas, sino que podían simplemente estar tirados, haciendo nada. Y haciendo nada un poco metafórico, porque en realidad estaban pensando en la inmortalidad del cangrejo o en lo que cayera. Simplemente se dedicaban a eso, a pensar. Y fueron precisamente estas personas las que dan comienzo con el conocimiento científico. Algunas de ellas más importantes que otras, como por ejemplo este buen hombre, ni tan bueno, se llamaba Aristóteles. Aristóteles en su momento era muy, muy compa de los políticos de la época. Entonces, básicamente todo lo que él decía iba a ser la verdad absoluta. Y una de las cosas que decía era que absolutamente todo podía explicarse con simplemente 4 elementos y las mezclas entre ellos. Y con todo no estoy siendo metafórico. Él creía que absolutamente todo podía explicarse con estos 4 elementos.
Hacía él la distinción entre los humanos, porque para él los humanos era imposible que estuviéramos hechos de lo mismo que el excremento de los animales. Y así fue como se enseñó durante 2000 años. Había otro viejito bastante loco que se llamaba Demócrito. Demócrito vivía en una ciudad que se llamaba Abdera, y en aquel entonces no se utilizaban los apellidos, entonces simplemente se conocía como el Demócrito de Abdera. Y Demócrito de Abdera trató de ir un poquito más allá, y él dijo, si nosotros dividimos una y otra vez un granito de arena, nos vamos a dar cuenta de que no podemos hacer esto infinitamente, sino que vamos a llegar a un punto en el que la cosa ya no se divide. Y le llamó átomo, lo cual es tautológico, porque literalmente significa indivisible. Para él, estas pelotitas indivisibles iban a formar los ladrillos de toda la materia, y él no hacía distinción entre los humanos y la materia fecal de los animales. Desafortunadamente, él no era compa de los políticos y sus ideas pasaron al olvido. Llega Aristóteles y les dice, él, para mí estos son los ladrillos y así se va a quedar. Después de esto, viene de nuevo la parte de la religión. Desafortunadamente hubo un periodo de oscurantismo de más de un milenio, en el cual, si te cachaban tratando de aprender a leer, o peor tantito, si tratabas de aprender un poco de aritmética y matemáticas, pues te iban a condenar con todo el peso de la ley religiosa en aquel entonces. Te iban a torturar hasta que dejaras de hacer esas prácticas, si te iba bien. Si te iba mal, pues te iban a terminar matando por ser un hereje. Es curioso que todo el material científico estaba disponible únicamente para las personas que estaban relacionadas con el clero. Y fueron estas personas, tales como Nicolás Copérnico, los cuales se encargaron de contradecir la mayoría de las cosas que decían respecto a la ubicación de la Tierra en el universo, por ejemplo. Nicolás Copérnico se encargó de sacar a la Tierra del centro del universo, ya no teníamos que ser tan ególatras pensando que éramos la última coca del desierto, sino que ahora el Sol era el que iba a estar en el centro. No es tan atinado a la realidad, de hecho sigue estando bastante lejos, pero él fue la primera persona que se atrevió a sacarlo. Es curioso también que este pastor austrohúngaro que se llama Lemaitre, bueno, se apellida Lemaitre, fue al que se le ocurrió que absolutamente todo había comenzado en un puntito, explotó, y de ahí conocemos absolutamente toda la historia. Al inicio el nombre del Big Bang fue una burla hacia él, es un chiste inglés que no comprendo del todo, pero el Big Bang, la gran explosión, es una burla hacia su idea. Sabemos hoy que esta idea en realidad es la más atinada y podemos explicar con ciencia, más o menos casi en el momento en el que explotó hacia la derecha, pero curiosamente no sabemos absolutamente nada de lo que estaba pasando de aquí a la izquierda. Después de Lemaitre, bueno, no, mucho antes de Lemaitre, pero después de Nicolás Copérnico, había un viejito sangrón, creído, que nadie quería, no se soportaba ni él mismo, no tenía sentido del humor, pero bastante importante para la ciencia. Se llamaba Galileo Galilei. Galileo Galilei era siempre juzgado por la iglesia, tenían reuniones semanales para ver que no se estuviera pasando de la raya con sus experimentos y descubrimientos, hasta que un día se le ocurrió, con uno de sus telescopios, que eran prácticamente de juguete, apuntarlo hacia Júpiter, y les dijo, así está el negocio, Júpiter tiene lunas, le orbitan, estoy completamente seguro de eso, ustedes mismos las pueden ver. Entonces, si Júpiter tiene lunas y la Tierra también tiene lunas, pues no hay nada de especial respecto a la Tierra con Júpiter, no hay nada que nos diga que nosotros tengamos que ser pues el lugar preferido del universo. Esto evidentemente enojó muchísimo a la iglesia, lo condenaron de hereje, lo tuvieron en prisión domiciliaria, lo torturaron, trataron de hacer que se redimiera de las cosas que decía muchísimas veces, y afortunadamente él no lo hizo, porque nos dio una herramienta hermosa que se llama el método científico, con lo cual pudimos desacreditar la mayoría de las cosas que había dicho este buen hombre hacía más de 1000 años de aquel entonces. El método científico, entonces, lo seguimos usando desde que Galileo puso las bases para el mismo. Después de Galileo, fue condenado como hereje, y es curioso que la iglesia tardó 359 años en perdonarlo. Evidentemente, si quieres sacar a la Tierra del centro del universo, pues te va a costar un buen ratillo. Fue precisamente un sacerdote que lo vio hace poco, cuando era el Papa Juan Pablo II,
Y le dijo, oye, pues como que ya no podemos alegar que la Tierra sigue siendo el centro del universo, como que vamos perdonando a Galileo, ¿no? Y Juan Pablo dijo, bueno, está bien, ya pasó un buen rato, ya sufrió su castigo, lo vamos a perdonar. Después de eso, viene un personaje cerca del 1600, todavía peor, muchísimo más sangrón, pedante, creído, te humillaba cada que tenía la oportunidad, le molestaba tener que comer, le molestaba tener que dormir porque le quitaba tiempo de hacer ciencia, y es para mí el genio más grande de toda la historia, sea Isaac Newton. Newton, Newton se involucró en muchísimas áreas de la ciencia, pero en una de las más conocidas pues es la física. Daba esa bonita historia de que un día estaba sentado sin hacer nada bajo de un árbol y le cae una manzana. Evidentemente eso no fue así. Newton llevaba muchísimos años trabajando en su teoría. Y fue precisamente durante un periodo de aislamiento, en una cuarentena, que se le ocurren la mayoría de las grandes ideas para el formalismo del cálculo y después con el cálculo demostrar todo respecto a su gravedad. Lo publica en este libro de los principios matemáticos de la naturaleza. Ahí es en donde él solito inventa todo el cálculo. Y esto me parece algo atroz, porque nosotros llevamos años de formación para poder tener un medio entendimiento de lo que es el cálculo, y este hombre solo lo desarrolló de pies a cabeza. Estoy seguro de que cualquier persona que me está viendo aquí tiene muchísima más cultura general de la que tenía Isaac Newton en aquel entonces. Él era una persona de un rancho británico, no sabía nada de lo que estaba pasando en el mundo, y aún así se las ingenió para desarrollar todo el cálculo. Por supuesto, hay muchas historias que alegan de que Leibniz también estaba involucrado, que Newton se lo robó, pero no fue así en realidad. Los dos simplemente se dio que lo desarrollaron al mismo tiempo, pero Newton lo publicó primero. Después de él, había un viejito soviético loco con una barba impresionante que se llama Dmitri Mendeleev, se llamaba. Evidentemente ya está pues, bastante muerto. Dmitri Mendeleev era un genio ermitaño. En aquel entonces se sabía que había diferencias entre los elementos químicos, pero a nadie le importaba saber de qué estaban hechos. Solamente sabían que el oxígeno era distinto del nitrógeno y habían ganado sus nombres por algunos eventos que tenían que ver con los griegos, en realidad. Pero entonces Dimitri se dio cuenta de que las propiedades de esos elementos se repetían periódicamente, y es así como los organiza en una tabla periódica de los elementos. Lo curioso de la tabla de Dimitri es que había un montón de huecos, pero como Dimitri era bastante inteligente, él propuso que era lo que tenían que llenar esos huecos. Y como sabía que las propiedades eran periódicas, sabía más o menos qué masa tenían que tener, en dónde más o menos tenías que encontrarlos y más o menos para qué te iban a servir esos elementos, lo cual es grandioso. En su momento no existía el premio Nobel, pero estoy seguro de que sin duda le habrían dado el de la química por esos descubrimientos. Después de Dimitri, este buen viejo británico se llamaba Dalton. Dalton dice, como que ya es tiempo de ir retomando la idea de Demócrito y volvernos a preguntar de qué está hecha la materia. En realidad le estoy faltando un poco el respeto al señor, porque el modelo de átomos que él se imaginaba no era el planetario que están viendo ahí en su maceta, sino que él solo se imaginaba como pelotitas. Y una vez más, y atrozmente le estoy faltando el respeto porque encontré esta imagen con diferentes colores, y evidentemente John Dalton no distinguía colores, él sufría daltonismo y de hecho es debido a él que el daltonismo se llama daltonismo. Después de John Dalton se comienzan a tomar en serio las ideas atómicas y llega este buen hombre alemán, Wilhelm Röntgen, que en realidad no sé pronunciar su apellido, pero más o menos suena así. Röntgen era un científico dotado, tenía unas máquinas raras que hacían rayos que nadie conocía. Y como nada más existe una sola variable en todo este mundo para cosas desconocidas, evidentemente le llamó los rayos X. Esos rayos X, él se dio cuenta de que si ponías una tela fotográfica de fondo, iban a imprimir lo que se veía que estaban en medio de los rayos y esa tela. Lo descubrió básicamente por accidente, cuenta la leyenda. Se cruza su gato, él alcanza a ver todos los huesos del gato en la tela que imprimía las fotos. El gato se muere a la semana por la radiación
Se mete su esposa y le pregunta que qué está haciendo, que dónde está el gato. Y él le dice, oye, la neta no sé, pero a ver, métele la mano, se ve chido. Entonces la esposa le mete la mano y tenemos la primera radiografía de toda la historia. Aquí pueden ver el anillo de compromiso de la esposa de Roentgen. Los dos murieron por exposiciones a la radiación, porque evidentemente estas energías que tienen las frecuencias en los rayos X sí son letales, y pues desgraciadamente los dos murieron. No sabían con qué estaban trabajando. Estos eran los focos que producían los rayos X. Se ven como focos normales en realidad, pero son muchísimo más peligrosos que los que tenemos en casa. Después de él, y hablando de muertes trágicas por no saber con lo que se estaba trabajando, desafortunadamente, uno de los efectos que tienen los rayos X es que podemos ver los huesos, y la principal aplicación que tiene esto pues, es saber cuando tenemos un hueso roto. También sirven para ver adentro de pulmones cuando tienes líquidos que no debes de tener y cosas por el estilo, pero Roentgen jamás se imaginó que iba a tener estas repercusiones las cosas que se inventaban. Ahora sí, me había adelantado un poco. Marie Curie, todos conocemos su historia y los grandiosos descubrimientos que hizo. Entre esos descubrimientos se encuentran el polonio y el radio. Los dos son elementos exageradamente peligrosos y desafortunadamente ni ella ni su esposo sabían con lo que estaban trabajando, y los dos mueren con problemas de cáncer, se cree que relacionados con las exposiciones al polonio y al radio. Después de ellos, tenemos una de las historias que más me fascinan a mí de toda la física. Este señor es J.J. Thomson. J.J. Thomson decide ir un poco más allá con la idea atómica de Dalton. Crea un tubo que se le llama de rayos catódicos, con el cual se da cuenta de que en realidad el átomo está compuesto de dos cosas, una parte negativa y una parte positiva. La parte negativa debía de estar más afuera porque es la que sí le podías quitar a los átomos, y si alguna vez tuvieron que hacer esa tarea tediosa de buscar los modelos atómicos, saben de la existencia del pudín con pasas. El pudín con pasas era el átomo que se imaginaba Rutherford. Pero la parte chida empieza en el hecho de que Rutherford tuvo un estudiante de doctorado de física. Dicho estudiante, J.J. Thomson, dicho estudiante es Rutherford. Rutherford, con un experimento de aventarle cosas a una placa de oro, se dio cuenta de que esas cosas, que en realidad eran partículas alfa, que son átomos de helio cargados, lo atravesaban casi por completo, en casi todas las ocasiones. Pero cuando chocaban, rebotaban en ángulos casi de 180 grados, lo cual solamente podía ser explicado si toda la carga positiva estaba en medio y las partes negativas estaban alrededor, orbitándolo. Este modelo, pues, es uno de los más conocidos que vemos en caricaturas, en películas, es el modelo planetario de Rutherford. Después Rutherford tiene a su estudiante de doctorado de física, James Chadwick. Chadwick hace básicamente el experimento de Rutherford 2.0, pero con nuevos elementos de nueva tecnología. Ya estamos hablando de 1935. Chadwick descubre que en realidad el núcleo está hecho de una parte positiva y una parte negativa, neutra, perdón. La parte neutra es precisamente el neutrón. Él fue el único que recibió el premio Nobel por sus descubrimientos. En 1938 le dan el Nobel por el descubrimiento del neutrón. Y en realidad, si tuviera que darle un premio al que ganó por atinarle más a cómo es el átomo en realidad, debería de ser a Chadwick. No podemos ver a los átomos de ninguna manera, y en realidad son simplemente nubes de probabilidad, pero si tuvieras que hacer un esquema de cómo es un átomo, dibujarías el de Chadwick. Después de él, este era el tubo de rayos catódicos de J.J. Thomson. Este tubo de rayos catódicos está curioso porque era un chorro de electrones nada más, y tú puedes poner plaquitas con campos eléctricos y campos magnéticos para desviarlo ya sea en la horizontal o en la vertical. Con eso se ven así, más o menos se veían los viejitos, pero cuando se lo metes a una pantalla, puedes hacer que ese chorro de electrones te creen una imagen, y con esa imagen estoy seguro de que J.J. Thomson no tenía ni la menor idea del enriquecimiento cultural que íbamos a tener cuando evolucionaran las televisiones. No creo en serio que él haya tenido idea de a todo lo que nos estaba dando acceso. Después de eso, viene una de las peleas intelectuales más chidas que ha habido en la historia.
Todos conocen a este señor, es Einstein. Einstein es el creador de la relatividad. La relatividad tiene ciertos problemas con Newton, porque Newton digamos que es como la gravedad para niños chiquitos. La gravedad en realidad funciona de maneras muy, muy distintas y bastante raras, como por ejemplo todas las estrellas que vemos no están en el lugar en el que tienen que estar, porque las estrellas se desfazan gravitatoriamente. Tuvo que llegar Einstein a explicar cómo funciona esto en base a muchas matemáticas muy complicadas con objetos que se llaman tensores y cosas muy raras. Pero el punto es que cuando tomas la relatividad de Einstein y te vas al límite en el que las velocidades no son altas comparadas con la velocidad de la luz, recuperas absolutamente todo lo que hizo Newton. Ahí es donde nos damos cuenta de que más o menos lo de Einstein tendría que estar bien. Al día de hoy sabemos que Einstein le atinó completamente, así es como funciona la gravedad, al menos en términos cosmológicos. Uno se puede preguntar, y es una pregunta completamente válida, ¿a mí para qué me sirve la relatividad de Einstein? Pues bueno, cuando estás utilizando el dinero público como si fueras la NASA y quieres mandar una sonda que salga del sistema solar, como lo hizo la Voyager, necesitas que al menos esa sonda que te costó millones de dólares no se estrelle con un planeta o no se desvíe, o básicamente saber por dónde va a salir, no la podemos aventar a la y se va. Dicha sonda necesita calcular su trayectoria y esa trayectoria necesita incluir las correcciones relativistas para que precisamente no pase nada de lo que les menciono. También me puedes rebatir completamente justificado que tú nunca en tu vida vas a mandar una sonda, que la relatividad de Einstein sigue sin servirte para absolutamente nada. Y aquí es en donde entra el gran Elon Musk, que aventó un montón de misiles, no eran misiles, eran más bien satélites, a orbitar la Tierra. Dichos satélites, que nos proporcionan el Internet, tienen esta pequeña antenita aquí. Esa antenita ahí necesita una calibración con una precisión quirúrgica. Dicha precisión necesita tomar en cuenta correcciones relativistas, porque la Tierra gira bastante rápido y también se mueve bastante rápido. No llegan a ser velocidades comparadas con la luz, pero sí lo suficiente como para que todo el sistema de posicionamiento global sea completamente inútil si no les meten las correcciones relativistas. Básicamente todo el Internet funciona gracias a correcciones relativistas. Después de esto, de ver que Einstein ni siquiera se le había ocurrido que sus teorías pudieran tener algún uso práctico en la vida humana, llega un viejito alemán, se llamaba Max Planck. Había un problema muy viejo que se llamaba la catástrofe ultravioleta, que básicamente, a grandes rasgos, la energía era infinita de un lado y la energía se iba a cero del otro. No había absolutamente nada que explicar a eso. Y no había nada que lo explicara porque no había una relación entre la energía y la frecuencia emitida por la luz. A él lo único que se le ocurrió, como un truco sacadísimo de la manga, fue decir que la energía iba a ser proporcional a la frecuencia, con una constante de proporcionalidad que le iba a llamar la constante de Planck, porque él se la inventó y le puede poner el nombre que él quiera. El problema de esa ecuación es que implicaba algo fuertísimo. Implicaba que la energía iba en pequeños paquetes, la energía estaba cuantizada. A él se le parecía ridícula esa idea, él mismo no quería a su hijo, que era la energía cuantizada, pero fue precisamente una de las estrellas más jóvenes de toda la historia de la física, Niels Bohr, al cual se le ocurre tomar esa idea de la energía cuantizada muy en serio, la aplica en el modelo atómico y se da cuenta de que todos los orbitales están fijos. O sea que si un electrón quisiera brincar de aquí a acá, pasar a un nivel mayor de energía, tendría que desaparecer aquí y volver a aparecer acá. En ningún momento estás violando conservación de la materia porque es instantáneo, ni tampoco la carga porque, reitero, es instantáneo. Pero eso está exageradamente loco, asumir que algo desaparece y vuelve a aparecer en otro lugar. Y una de las personas que más le molestó eso fue Einstein. Einstein creía que eso era una tontería, una completa ridiculez. Pero es curioso que su mayor enemigo, que fue la mecánica cuántica, fue lo que le dio a Albert Einstein el premio Nobel y no su relatividad. Por supuesto, en el enunciado le dicen que es por sus contribuciones a la física teórica, pero en específico por el descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico, lo cual es historia para otro día, pero básicamente el efecto fotoeléctrico lo explicó utilizando la cuantización de la energía, entonces estaba raro ahí el asunto. Después de él viene otro viejito alemán, porque en aquel entonces toda la ciencia se hacía en Europa,
Estamos hablando de cerca de 1920. Este buen hombre, Erwin Schrödinger, había otro problema, que era que las partículas eran ondas y eran partículas al mismo tiempo, y eso, por más fumado que suene, lo pudo plasmar en una sola ecuación. Que aquí la ecuación se ve bastante humilde, pero los cálculos pueden hacerse bastante formidables con esta ecuación de ondas. Cuando todo el mundo empieza a ver que al usar esta ecuación de onda le empieza a pegar un montón de cosas que desconocían, pues a todo el mundo se le antoja meterse a eso. Muchas de las grandes mentes que se estaban dedicando a la física en aquel entonces se meten al asunto de la mecánica cuántica. Estos son los padres creadores de la teoría cuántica de campos, y suena bastante intimidante saber que de fondo lo que estoy haciendo yo es querer continuar con el trabajo de ellos. Me dedico yo a la parte de la teoría cuántica de campos y es increíblemente genial ver la manera en la que ellos pensaban para descubrir todas estas cosas. A las cosas a las que descubrieron, una de ellas es la resonancia magnética, que en realidad, saltándonos las ecuaciones, lo que tenemos que saber es que el electrón tiene algo que se llama spin, y ese spin implica algo que se llama el momento magnético. Dicho momento magnético te lo puedes tomar muy en serio, como lo hicieron en la Unión Soviética en aquel entonces. La Unión Soviética, además de dar pues, un montón de gente que cree que el socialismo es mucho mejor que el capitalismo, nos daba ingenieros como ellos, que creaban estas máquinas para nada placenteras a la vista, pero nos servían para poder ver a las personas por dentro. Podías verles el cerebro sin tener que partirlos a la mitad. Eso de partirlos a la mitad, pues en realidad era una costumbre bastante normalizada en la Unión Soviética, pero ya no tenían que hacerlo, ya podían verlos sin tener que partirlos. Los gringos ven esto y dicen, de aquí somos, crean máquinas más bonitas, que aún así siguen haciendo un ruidajo horrendo, meten changos ahí y se dan cuenta de que pueden ver directamente toda la cabeza de las personas sin tener que abrirlos. A nadie de los que estaban trabajando en teoría cuántica de campos se le ocurrió la implicación que tenía eso. Podían detectar tumores sin tener que abrir a las personas y ya después podían tratarlos, podían salvar muchísimas vidas. Esto tiene un impacto gigantesco en la vida humana y no estoy siendo metafórico cuando lo digo. La esperanza de vida en 1900 era de alrededor de 34 y 36 años para varones y mujeres respectivamente. Es precisamente entre 1930 y 1990 en donde se da el boom de la teoría cuántica de campos que esto explota. Evidentemente no le estoy atribuyendo a la teoría cuántica de campos el incremento en la mejora de vida, pero hubo muchísimos inventos que salieron de esa teoría que tuvieron implicaciones en áreas como la biología, la medicina aplicada, la química, y gracias a eso podemos vivir 2.5 veces más en un siglo. Esto contrae otro problema, que es que si la gente nos está muriendo, pues evidentemente tenemos muchísimas más personas. Y como nos damos cuenta con esto del coronavirus, no nos está funcionando eso de vivir muchísimas personas en un área exageradamente pequeña. Por ese es el mayor problema que tenemos, que casi todo el país, el mundo está deshabitado, excepto en pequeñísimas regiones en las que están concentrados muchísimos seres humanos. Estoy seguro de que a alguno de ustedes se le puede ocurrir una manera de distribuir a la humanidad sin desbaratar al planeta, para poder aliviar el hecho de que tenemos muchísima gente viviendo en lugares cerrados, pequeños. Después de eso, no todo el mundo se dedicó, evidentemente, al desarrollo de la resonancia magnética. Hubo otros que aplicaron la teoría en mejorar artefactos que ya teníamos. Artefactos como el que estamos viendo ahorita, que es un transistor, que sabrá Dios qué es lo que hace un transistor, pero el tutorial de YouTube me dice que necesito un N2222 para hacer una bobina de Tesla. Y me encargaron una para hacer en el bachillerato. Entonces, ese es el único acercamiento que he tenido con los transistores, según yo. Pero en realidad, cuando agarras un transistor, lo metes en un circuito integrado, ese circuito se lo pones en un teléfono, nos da la posibilidad de tener pantallas touch, Wi-Fi y tecnología muchísimo más rápida. Tecnología con la cual tengamos acceso a todas las maravillas que nos brinda el Internet de hoy en día. Dudo, les puedo asegurar que a nadie de los que trabajan en mecánica cuántica se imaginaron que iban a existir los memes tal como existen al día de hoy por sus descubrimientos. Y eso fue básicamente todo. Muchas gracias por su atención a todos. Muchísimas gracias, Francisco, por
pues esta ponencia que nos acabas de dar. No sé si alguien del público tiene alguna duda o alguna pregunta. Hola Parece que no. Francisco. Hola, Hola. Sí, bueno, no tengo preguntas, pero te quiero felicitar porque pues fue muy interactiva la ponencia que nos acabas de brindar y pues básicamente eso. muchas Muchas gracias. felicidades. Hasta luego. Gracias. Me preguntan en el chat que si creo en los viajes en el tiempo. Afortunadamente, no es una cuestión de creencia. Eh, el tiempo sabemos más o menos cómo funciona, no tenemos ni idea de qué es, pero sabemos más o menos cómo funciona. Y en el tiempo solamente puedes avanzar hacia adelante. No hay ni una sola manera en la que puedas viajar hacia atrás. O sea, una de las interpretaciones que le puedes dar a la antimateria con diagramas de Feynman es que la antimateria es simplemente materia viajando hacia atrás en el tiempo. Pero nosotros no podemos viajar al revés. Lo que sí podemos hacer es viajar al futuro. Y lo puedes hacer mediante la relatividad de Einstein. Einstein te dice que tu tiempo pasa mucho más lento mientras más rápido te mueves o mientras más cerca estás de un cuerpo masivo. Entonces, si tú tuvieras la posibilidad de viajar exageradamente rápido, tu tiempo iría muchísimo más lento, pero el de las personas que viajan lento, por así decirlo, no habría este desfase temporal. Entonces, supón que tú pasas un año viajando bastante rápido, no tengo aquí el cálculo rápido, pero pone que en un año que pase para ti, pueden pasar 10 años para los demás o acercándote a un agujero negro, como pasa precisamente en la película de Interestelar. No sé si la llegaste a ver. Una hora ahí se supone que eran 7 años acá en la Tierra, pero se puede viajar en el tiempo hacia adelante. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta, alguna felicitación? Muy bien, Pues bueno, muchas pues si no gracias. hay alguna otra pregunta, te agradezco una vez más, Francisco, por darnos de tu tiempo para poder explicarnos este fascinante resumen sobre la historia de Pues la ustedes más bien, física. por su atención. Pues esperamos poder tenerte con nosotros próximamente. Chicos, recuerden que el sábado tenemos nuestra próxima charla y pues quiero Ujú. agradecerle a todos los que pudieron estar presentes para poder efectuar esta ponencia tal como lo teníamos planeado. Bueno, pues de mi parte sería todo y muchas gracias a todos. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias a todos también.